Sombras en la capilla. No sé bien por qué estoy escribiendo esto. Quizá porque siento que necesito sacarlo de mi mente. Lo que pasó en aquella iglesia no lo he contado a casi nadie. No creo que muchos me crean, y los pocos que me han escuchado me han visto con escepticismo, como si todo fuera producto de una mente cansada. Pero yo sé lo que vi. Y lo que sentí. Algo dentro de esas paredes es real, y me aterra que otros puedan llegar a experimentarlo también. Todo empezó hace 5 años. Era una época complicada para mí. Mis padres habían fallecido en un accidente de auto, y yo, siendo hijo único, me vi obligado a lidiar con la herencia, las deudas, y, en especial, con una inmensa soledad que me aplastaba el pecho cada día. En medio de ese caos, un viejo amigo de la familia me sugirió que fuera a una iglesia en las afueras del pueblo. No era particularmente religioso, pero me aseguró que el sacerdote de ese lugar tenía una habilidad especial para escuchar y aconsejar. Te sentirás más tranquilo, me dijo. Y, en ese momento, cualquier alivio me parecía una buena idea. La iglesia estaba a unas 2 horas de mi casa, un edificio pequeño pero antiguo, de esos que parecen desmoronarse en cualquier momento. Llegué un sábado al mediodía. Recuerdo que el sol estaba alto, pero el aire era frío, como si algo estuviera fuera de lugar. No había autos en el estacionamiento ni señales de vida alrededor, salvo por un par de cuervos que me observaban desde lo alto de la torre del campanario. Al entrar, el silencio era sepulcral. Ni siquiera el eco de mis pasos se sentía normal. Me dirigí hacia los bancos, y allí estaba él, el sacerdote. Un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y un porte severo, sentado en el primer banco, rezando en voz baja. Me acerqué con nerviosismo y me presenté. Me miró a los ojos de una manera que me incomodó, como si pudiera ver más allá de mi fachada, como si supiera algo de mí que ni siquiera yo conocía. Me invitó a sentarme, y así empezó nuestra conversación. Hablé por horas. Le conté sobre mis padres, sobre la culpa que me atormentaba, sobre el vacío que sentía. Él me escuchaba en silencio, con una mirada penetrante que nunca apartaba de mí. Pero, mientras hablaba, empecé a notar algo raro. Los bancos vacíos detrás de él, que antes parecían simplemente viejos y desgastados, ahora parecían tener sombras que no correspondían con las ventanas ni con la luz que entraba por ellas. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, el cansancio, o quizá los nervios. Pero, poco a poco, esas sombras parecían moverse. Era como si se deslizaban en silencio, danzando entre los bancos, acercándose lentamente. Traté de ignorarlo, de concentrarme en la conversación, pero la sensación de ser observado era abrumadora. Finalmente, no pude resistir más y le pregunté al sacerdote si alguien más estaba en la iglesia. Su respuesta fue un simple, no, pero lo dijo sin sorprenderse. Como si supiera exactamente a qué me refería. Esa tarde, mientras salía de la iglesia, sentí un alivio momentáneo. Pensé que había sido solo mi imaginación, producto del estrés y la tristeza que llevaba encima. Pero esa noche, cuando llegué a casa, todo cambió. Me desperté a las 3 de la mañana con el sonido de un murmullo. Al principio, pensé que venía de la calle, pero rápidamente me di cuenta de que provenía de dentro de mi habitación. No estaba solo. Las sombras que había visto en la iglesia estaban allí, más oscuras, más densas, moviéndose lentamente hacia mí. No pude dormir esa noche, y a partir de ese día, mi vida se convirtió en un infierno. Cada vez que cerraba los ojos, las sombras aparecían, rodeándome, susurrando cosas que no podía entender pero que me llenaban de pavor. Fui a ver al sacerdote de nuevo,
desesperado por una respuesta, pero la iglesia estaba cerrada. Pregunté a algunos lugareños por él, y lo que me dijeron me dejó helado. El sacerdote había muerto hacía más de un año. No sé lo que me siguió desde esa iglesia. No sé qué eran esas sombras ni por qué me eligieron a mí. Pero lo que sí sé es que algo antiguo y maligno habita en ese lugar. Algo que no debería haber sido despertado. Los días que siguieron fueron un infierno. Las sombras no solo me atormentaban en la noche, sino que empezaron a aparecer incluso cuando estaba despierto. En mi casa, en la calle, en el trabajo. Siempre estaban allí, acechando desde las esquinas, moviéndose como humo negro que solo yo podía ver. Me sentía paranoico, al borde de la locura. Nadie más las veía, y la gente comenzó a notar mi comportamiento errático. Intenté ignorarlas. Intenté convencerme de que todo estaba en mi mente. Pero cada noche, los susurros volvían, cada vez más claros, cada vez más insistentes. No podía entender lo que decían, pero el miedo que sentía era visceral, primitivo. Como si algo profundo en mi ser supiera que esas sombras no pertenecían a este mundo. Fue entonces cuando decidí regresar a la iglesia. No podía vivir así. Tenía que encontrar respuestas. Llegué un domingo por la mañana. El cielo estaba nublado, y la iglesia parecía aún más oscura y desolada que la primera vez. Esta vez, el estacionamiento no estaba vacío, un par de autos viejos estaban estacionados fuera. Entré al edificio y me encontré con varias personas en los bancos, rezando en silencio. Pero lo que me llamó la atención fue el altar. No había sacerdote. Decidí esperar. Me senté en la última fila, observando cómo la gente se levantaba y se iba poco a poco. Finalmente, solo quedaba yo. El ambiente se volvió sofocante, como si el aire estuviera cargado de electricidad estática. Sabía que algo iba a suceder. De repente, las velas del altar comenzaron a parpadear. El viento frío se coló por las ventanas, pero no había ventanas abiertas. Sentí las sombras antes de verlas. Estaban allí, deslizándose entre los bancos, más visibles que nunca, como si el espacio entre este mundo y el suyo se hubiera vuelto más delgado. Cerré los ojos y recé. No era religioso, pero en ese momento, la desesperación me hizo aferrarme a cualquier cosa que pudiera salvarme. Los susurros eran más fuertes ahora, rodeándome por completo. Sentí una presencia detrás de mí, fría y antigua. Abrí los ojos, y lo vi. El sacerdote. Pero no era como lo recordaba. Su rostro estaba demacrado, su piel pálida y cadavérica, con ojos oscuros que no reflejaban luz alguna. Estaba de pie frente a mí, con una sonrisa retorcida en su rostro. Sabía que volverías, dijo con una voz que parecía arrastrar siglos de oscuridad. Intenté moverme, pero no podía. Las sombras me sujetaban, susurrando, riéndose, como si se deleitaran con mi miedo. Sentí que mi pecho se apretaba, como si algo invisible intentara arrancarme el alma. ¿Qué quieres de mí? Pregunté con voz temblorosa. El sacerdote se inclinó hacia mí, su aliento era frío, y sus palabras me helaron la sangre. No es lo que yo quiero. Es lo que ellos quieren. Antes de que pudiera reaccionar, las sombras me envolvieron por completo. Sentí un dolor indescriptible, como si miles de agujas me atravesaran la piel. Mi mente se llenó de visiones, la iglesia en llamas, cuerpos enterrados bajo sus cimientos, rituales antiguos, sacrificios. Todo conectado con este lugar, con estas sombras.
Era un mal que había estado allí mucho antes de que la iglesia fuera construida, algo que se alimentaba del sufrimiento humano. Perdí la conciencia. Cuando desperté, estaba en mi auto, estacionado frente a la iglesia. Era de noche, y todo estaba en silencio. Al principio pensé que todo había sido un sueño. Pero al mirar mis manos, noté algo que me hizo temblar de miedo. Mi piel estaba marcada, como si las sombras me hubieran dejado una cicatriz, un símbolo oscuro que no reconocía. Intenté frotarlo, pero no se iba. Era como si se hubiera grabado en mi carne. Conduje de vuelta a casa en estado de shock. No podía procesar lo que había ocurrido, pero sabía que no había terminado. Las sombras me habían marcado, y ahora eran parte de mí. Durante las semanas siguientes, intenté volver a mi vida normal, pero era imposible. Las sombras estaban conmigo en todo momento, susurrando en mi mente, controlando mis sueños. Y lo peor de todo, el símbolo en mi piel comenzaba a expandirse, cubriendo lentamente mi brazo. Una noche, mientras me miraba al espejo, lo entendí. Ya. No era él mismo. Algo dentro de mí había cambiado, algo que no podía ser revertido. Las sombras me habían reclamado. Y pronto, lo que había comenzado en esa iglesia terminaría conmigo. El último servicio. Decidí regresar a la iglesia una última vez. Sabía que el final estaba cerca, pero no podía huir más. La oscuridad que se cernía sobre mí era inevitable. Llegué al lugar al anochecer. Esta vez, no había autos. No había nadie. La iglesia estaba vacía, como si hubiera estado esperando mi regreso. Entré y caminé hacia el altar. Sentí las sombras antes de verlas. Ya no intenté luchar. Sabía lo que debía hacer. Me arrodillé frente al altar, igual que lo había hecho el sacerdote aquella primera vez. Cerré los ojos y esperé. Las sombras me envolvieron. El susurro se convirtió en un grito ensordecedor, pero ya no sentía miedo. En ese momento, entendí lo que querían. El sacerdote había sido su mensajero, su sirviente. Y ahora era mi turno. Las sombras necesitaban un nuevo portador, alguien que las alimentara, que las mantuviera vivas en este mundo. Abrí los ojos, y allí estaban. Rodeándome, esperándome. Y entonces lo supe, yo sería el nuevo sacerdote de esa iglesia. Mi vida tal como la conocía había terminado. Ahora era parte de las sombras. El ciclo continuaría, y otro tomaría mi lugar algún día, tal como yo había tomado el del sacerdote anterior. Las sombras siempre encuentran un nuevo siervo. Los ecos del silencio. No sé si lo que estoy a punto de contar es real o si mi mente lo ha distorsionado con el tiempo, pero lo que viví en aquel monasterio ha cambiado mi vida para siempre. Recuerdo perfectamente el día en que todo comenzó, pero los detalles se han vuelto borrosos, como si el miedo hubiera manchado mis recuerdos. Todo empezó cuando me ofrecieron un trabajo temporal en un monasterio aislado en las montañas. Soy fotógrafo freelance y, en ese momento, cualquier oportunidad para hacer algo diferente me parecía atractiva. El monasterio necesitaba a alguien que documentara su estructura antes de unas renovaciones importantes. No era algo usual para mí, pero la paga era buena, y la idea de pasar unas semanas en un lugar tranquilo me pareció una excelente forma de despejar mi mente del estrés cotidiano. El monasterio estaba situado en una región remota, muy lejos de la civilización. Había sido construido hace siglos y, aunque en gran parte estaba abandonado, aún quedaba un pequeño grupo de monjes que vivían allí en un silencio casi absoluto. Me dijeron que no debía interferir con ellos ni intentar conversar demasiado,
ya que habían hecho votos de silencio. Acepté las condiciones sin problemas, después de todo, estaba allí para trabajar, no para socializar. Recuerdo el día en que llegué. El camino de tierra que llevaba al monasterio era serpenteante y estrecho, rodeado por un espeso bosque que parecía tragar la luz del sol. Cuando finalmente llegué al edificio, lo primero que me sorprendió fue su tamaño. Las paredes de piedra oscura eran imponentes, y las ventanas pequeñas y enrejadas le daban una apariencia casi lúgubre. Aunque el lugar estaba en evidente estado de abandono, había algo en la atmósfera que me hizo sentir incómodo desde el primer momento. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. Un monje me recibió en silencio, asintiendo con la cabeza y haciéndome señas para que lo siguiera. Me llevaron a una pequeña habitación que habían preparado para mí. Era sencilla, con una cama estrecha y una ventana que daba al claustro. Aquí estaré bien, pensé en ese momento. Pero mientras el monje se alejaba, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Mi primera noche fue tranquila. Demasiado tranquila. No había ningún sonido, ni siquiera el viento soplando a través de los árboles. Era como si el silencio tuviera un peso propio, sofocante, que llenaba cada rincón del lugar. Traté de dormir, pero algo en el ambiente me mantenía inquieto. Fue alrededor de la medianoche cuando escuché por primera vez el canto. Era un sonido bajo y profundo, casi un murmullo, que resonaba a través de las paredes de piedra. Pensé que tal vez los monjes estaban rezando en algún tipo de ritual nocturno, pero el canto era extraño. No sonaba como latín, ni como ningún otro idioma que conociera. Tenía un ritmo irregular, como si las palabras fueran arrastradas por algo ajeno al tiempo. Me levanté de la cama y decidí investigar. No tenía miedo en ese momento, solo curiosidad. Recorrí los pasillos oscuros del monasterio, siguiendo el sonido. Cada paso que daba resonaba en el eco del lugar, amplificando mi presencia en medio de aquel silencio sepulcral. Finalmente, llegué a una puerta de madera pesada que parecía no haber sido abierta en años. El canto venía de detrás de esa puerta. La abrí lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. Era una capilla pequeña, apenas iluminada por un par de velas que parpadeaban en el altar. Y allí, en el centro de la capilla, había un grupo de monjes reunidos en círculo, con las cabezas cubiertas por capuchas, cantando en voz baja. Pero lo más perturbador no era el hecho de que estuvieran allí, sino que el canto no salía de sus bocas. Estaban en silencio, inmóviles, mientras el cántico parecía resonar en el aire alrededor de ellos. Me quedé paralizado por un momento, incapaz de procesar lo que estaba viendo. Y entonces, uno de los monjes levantó la cabeza y me miró. No pude ver su rostro, solo la sombra de su capucha, pero sentí que sus ojos me atravesaban el alma. El canto se detuvo de golpe, y el silencio que siguió fue aún más opresivo que antes. Retrocedí lentamente, sin dejar de mirar al grupo, y cuando estaba a punto de girarme para correr, escuché un susurro. Era suave, casi imperceptible, pero lo sentí en el fondo de mi mente. No deberías estar aquí, decía la voz. El miedo me envolvió, y corrí de regreso a mi habitación sin mirar atrás. Esa noche no dormí. No podía sacarme de la cabeza lo que había visto. Intenté convencerme de que todo había sido una alucinación, el resultado de estar en un lugar tan aislado y extraño. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien en ese monasterio. A la mañana siguiente, intenté seguir con mi trabajo como si nada hubiera pasado. Saqué fotos de las estructuras, del claustro, de las antiguas celdas monásticas, pero no podía concentrarme. El ambiente seguía siendo opresivo, y el recuerdo de los monjes en la capilla me atormentaba. Decidí que no iba a quedarme mucho tiempo más. Haría lo que me pidieron y me iría lo antes posible. Pero esa misma tarde, mientras estaba fotografiando la biblioteca del monasterio, encontré algo que cambió todo. Era un libro viejo, cubierto de polvo, que parecía haber sido olvidado en una esquina. La tapa estaba desgastada, y las páginas, amarillentas por el tiempo, eran casi ilegibles.
Sin embargo, una palabra destacaba entre todas: daemonium. El texto, aunque en latín, mencionaba algo sobre una antigua orden monástica que practicaba rituales prohibidos, invocando entidades que no pertenecían a este mundo. Hablaba de un pacto, de un sacrificio, y de cómo aquellos que morían en el monasterio quedaban atrapados entre el mundo de los vivos y los muertos. Mi corazón se aceleró. ¿Era eso lo que había visto la noche anterior? ¿Era posible que esos monjes no fueran lo que parecían? Esa noche, el canto volvió, pero esta vez, no era un simple murmullo. Era más fuerte, más insistente. Y lo peor de todo, provenía de mi propia puerta. Sabía que no debía abrirla. Sabía que algo terrible me esperaba si lo hacía. Pero la curiosidad, o quizá el miedo, me impulsaron. Abrí la puerta, y allí estaban ellos. Los monjes, de pie en el pasillo, con sus rostros ocultos bajo las capuchas. El cántico llenaba el aire, envolviéndome como un manto de oscuridad. Intenté retroceder, pero algo me mantenía en mi lugar, como si una fuerza invisible me hubiera atrapado. Te estábamos esperando, dijo una voz, profunda y resonante, que no provenía de ninguno de los monjes. De repente, todo se volvió negro. Sentí que caía, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies, y el canto se volvió ensordecedor, penetrando mi mente, mis pensamientos, mi ser. Cuando desperté, estaba de vuelta en mi habitación. El sol brillaba débilmente a través de la ventana, y por un momento, pensé que todo había sido un sueño. Pero algo dentro de mí había cambiado. Podía sentirlo. Intenté irme del monasterio esa misma mañana, pero los monjes me detuvieron. Me dijeron que no podía irme, que había hecho un juramento, aunque yo no recordaba haber hecho nada. Sentí pánico. Estaba atrapado, y no había nadie a quien pedir ayuda. El último recuerdo que tengo es de esa noche. Volví a escuchar el canto, pero esta vez, no intenté resistirme. Sabía que era inútil. El monasterio me había reclamado, y ahora era parte de él. Nadie ha vuelto a saber de mí desde entonces. Con el paso del tiempo, entendí lo que realmente había sucedido. Los monjes no eran humanos, al menos no del todo. Eran parte de algo mucho más antiguo, algo que requería un sacrificio periódico para mantener su existencia. Y yo fui el siguiente en la lista. A veces, todavía escucho los cánticos. Pero ya no tengo miedo. Ahora soy uno de ellos. Los pasillos del silencio. Nunca imaginé que una simple oferta de trabajo en un convento cambiaría mi vida para siempre. Cuando me ofrecieron un puesto temporal como bibliotecario en un convento antiguo, parecía la oportunidad perfecta para desconectarme del bullicio de la ciudad. El convento estaba en las afueras, en una zona montañosa y alejada de todo. Su reputación era impecable, un refugio de paz y espiritualidad, dirigido por un grupo pequeño de monjas de clausura. Recuerdo perfectamente el día que llegué. El camino serpenteaba por colinas cubiertas de árboles frondosos, y conforme me acercaba, el aire se volvía más fresco, casi como si estuviera entrando en otro mundo. El convento era una construcción de piedra gris, antiguo, con torres que se elevaban hacia el cielo y ventanas estrechas por las que apenas entraba luz. Había una serenidad palpable, pero algo en su inmensidad me hizo sentir pequeño, insignificante. Me recibió la Madre Superiora, una mujer de rostro severo pero amable, que me guió por los largos pasillos del convento. Todo estaba en completo silencio, excepto por el eco suave de nuestros pasos sobre el suelo de piedra. Las demás monjas, apenas visibles, caminaban en sus hábitos oscuros, moviéndose como sombras en la penumbra. Las hermanas aquí han hecho voto de silencio, me explicó la Madre Superiora. Vivimos en paz, dedicadas a la oración. Usted será nuestro primer empleado externo en muchos años. Necesitamos a alguien que clasifique y organice nuestra biblioteca. Acepté el trabajo sin dudarlo. La paga era buena, y la tranquilidad del convento parecía el refugio perfecto.
Me asignaron una habitación pequeña, modesta, con una cama estrecha y una ventana que daba al jardín central. Desde el primer día, algo en el ambiente me resultó extraño. El convento, a pesar de su calma, parecía impregnado de una energía que no podía identificar. Mi trabajo en la biblioteca fue sencillo al principio. Era un espacio amplio, lleno de libros antiguos, muchos de ellos cubiertos de polvo. Los textos trataban temas religiosos, escritos en latín y en otros idiomas que apenas podía reconocer. Algunos eran tan antiguos que las páginas se desintegraban al tocarlas. Pero entre los volúmenes espirituales, comencé a encontrar libros extraños, fuera de lugar. Textos oscuros, escritos a mano, con símbolos que no pertenecían a ninguna doctrina religiosa que conociera. No les presté demasiada atención al principio, pero poco a poco, su contenido comenzó a inquietarme. Una noche, mientras organizaba los estantes más antiguos de la biblioteca, encontré un diario. Estaba escondido detrás de una fila de libros, como si alguien lo hubiera dejado allí para que nunca fuera encontrado. Al abrirlo, vi que pertenecía a una monja que había vivido en el convento muchos años atrás. El diario describía cómo las cosas en el convento no eran lo que parecían. La monja hablaba de ritos secretos, de una presencia oscura que recorría los pasillos por las noches, y de cómo algunas hermanas habían desaparecido misteriosamente. No pude evitar sentir un escalofrío mientras leía sus palabras. Había algo en su tono, en su desesperación, que me hizo pensar que no estaba inventando nada. Según sus escritos, algo antiguo y maligno habitaba en los muros del convento. Y lo peor de todo, la Madre Superiora lo sabía. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo. Al principio, pensé que era el viento. Pero el sonido era distinto. Era como un susurro, suave y apenas audible, que venía desde los pasillos. Me levanté, impulsado por la curiosidad, y abrí la puerta de mi habitación. El convento estaba en completo silencio, pero el susurro continuaba. Me dejé guiar por él, caminando por los corredores oscuros, hasta que llegué a una puerta que nunca había visto antes. Era una puerta de madera pesada, tallada con símbolos que no reconocía. No sabía por qué, pero algo en mí me dijo que no debía abrirla. Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Empujé la puerta con cuidado, y lo que encontré al otro lado me dejó helado. Era una sala subterránea, oscura y fría. Había un altar de piedra en el centro, cubierto de velas gastadas y símbolos extraños grabados en su superficie. Alrededor del altar había figuras encapuchadas, monjas que no podía reconocer por sus rostros cubiertos. Estaban de pie en silencio, como estatuas, pero lo más perturbador era lo que había en el altar. Era un cuerpo, cubierto por una sábana blanca manchada de rojo. Al principio pensé que era un cadáver, pero entonces, una de las figuras encapuchadas levantó el cuchillo y lo hundió en el pecho del cuerpo. Un grito sofocado escapó de mis labios antes de que pudiera detenerlo. Las figuras se giraron hacia mí al unísono, como si hubieran estado esperando mi llegada. Sus ojos, ocultos bajo las capuchas, parecían vacíos, pero sentía sus miradas perforar mi alma. El aire se volvió frío, y mi cuerpo se congeló en su lugar. «Te lo advertimos», dijo una voz suave pero firme. Era la Madre Superiora, que emergió de entre las figuras encapuchadas. «Este no es un lugar para curiosos». Intenté retroceder, pero mis pies no respondían. Las figuras se acercaban lentamente, sus pasos apenas audibles en el suelo de piedra. La Madre Superiora levantó una mano, y sentí una presión invisible en mi pecho, como si me estuvieran aplastando el corazón desde dentro. Este convento tiene secretos que deben permanecer ocultos. Hemos servido a algo mucho más antiguo que la fe que ves en nuestras paredes. Tú no debiste saberlo, dijo, su voz llena de autoridad. De repente, todo se volvió oscuro. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi habitación, el sol de la mañana filtrándose por la ventana. Al principio pensé que había sido un sueño, pero algo en mí sabía que no lo era. Todo lo que había visto, lo que había sentido, era real. Intenté irme del convento esa misma mañana. Fui a buscar a la Madre Superiora, pero las monjas me dijeron que no estaba disponible.
Nadie más parecía saber nada de lo que había ocurrido la noche anterior. Pero yo sabía que no podía quedarme. Mientras empacaba mis cosas, encontré una nota debajo de la puerta de mi habitación. Era una página arrancada del diario que había encontrado en la biblioteca. Solo tenía una frase escrita, con una letra temblorosa. Guión bajo, el que busca, siempre encuentra más de lo que desea. Guión bajo. No esperé a ver qué significaba. Me fui del convento ese mismo día, y no he vuelto desde entonces. Pero lo más extraño es que, aunque me fui, siento que nunca me fui del todo. A veces, en medio de la noche, escucho esos susurros. El mismo sonido suave que me guió aquella primera noche. No sé si fue real o si mi mente me está jugando una mala pasada. Pero lo que sé es esto: algo oscuro y antiguo habita en esos muros, y no tiene intención de dejarme ir tan fácilmente. Asterisco asterisco el regreso imposible asterisco asterisco. Aunque me alejé del convento físicamente, algo en mi interior nunca salió de allí. Es como si la sombra de ese lugar me siguiera, vigilándome, esperando el momento correcto para reclamarme. Me he mudado varias veces desde entonces, pero siempre, al caer la noche, el susurro vuelve. Y sé, en el fondo, que algún día tendré que regresar. Las puertas del convento no se cierran para siempre. Las sombras saben esperar.